habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Por cierto, pero saber que en Cristo tenemos nuestra salvación, la salvación final de nuestras almas, la cual ha sido ganada por nuestro Señor. Y quisiera que me acompañen en el texto que vamos a leer esta mañana, en Juan capítulo 6. Hemos terminado el domingo pasado con el capítulo 5, nunca saben. Y este texto está entre uno de los más conocidos del Nuevo Testamento. Estoy hablando nada más y nada menos que de la famosa alimentación de los 5.000. ¿Sí? Y esta es la cuarta señal que Juan, el apóstol Juan, registra en el Evangelio que él escribe para poder probar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Y este es el único milagro que aparece en los 4 evangelios, que aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos que recordar que el Evangelio de Juan fue escrito como un complemento a los demás evangelios. O sea, Juan suponía que los que iban a leer el Evangelio que él escribió ya habían leído los otros 3. Entonces él agrega mucha información adicional que quizás otros evangelios no registran. Pero fíjense la importancia de este hecho, de este milagro, que Juan lo registra también en su evangelio junto con los demás evangelios. Es algo que enfatiza la importancia de este milagro que hizo el Señor Jesucristo. Aunque todos los milagros del Señor fueron asombrosos, la alimentación de los 5.000, que es el texto que vamos a leer ahora, es un milagro que demostró con mayor claridad y de una forma más impresionante la capacidad creadora del Señor Jesucristo. Y de hecho, si nosotros miramos la cantidad de personas que vieron este milagro, es una de las más abundantes. Fue el más grande de sus milagros. Y el Señor también registra, en los otros evangelios se registra una alimentación posterior también a más personas, pero alimentación de los 4.000 que podemos ver en Mateo 15 y Marcos 8, del 1 al 9. Hay un milagro casi idéntico a este, pero con un poco menos de cantidad de personas. Y la alimentación de los 5.000 también nos prepara. Tenemos que recordar este texto porque nos prepara para el discurso que el Señor va a dar más adelante acerca de que Él es el pan de vida. Todo este capítulo 6 que vamos a leer de Juan y esta introducción en este milagro, en los versículos del 1 al 15 que vamos a leer hoy, nos prepara para lo que el Señor va a decir más adelante. Vamos a leer Juan capítulo 6 desde el 1 al 15. Dice la santa palabra del Señor: después de estas cosas se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que él hacía a los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que venía a él una gran multitud. Y vio que venía a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas decía esto para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarían para que cada uno de ellos tome poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Mas qué es esto entre tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron los varones en número de unos 5.000. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los pescados cuanto querían. Y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada.
Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que había de venir y arrebatarlo para hacerlo rey, volvió a retirarse solo al monte. Vamos a ver, en primer lugar, los versículos del 1 al 4. Vamos a hablar un poco acerca de esta gran multitud que se acercó al Señor. Y fíjense que el texto comienza con esa frase que dice: después de estas cosas. Después de estas cosas. Y esta frase no significa que este hecho sucedió inmediatamente después de lo que Juan relata en el capítulo 5. No significa que ocurrió inmediatamente. De hecho, todos los estudiosos del Nuevo Testamento coinciden en que entre el capítulo 5 y el capítulo 6 hubo un periodo bastante largo de tiempo, aproximadamente entre 6 meses y 1 año. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Tenemos que entender que uno de los propósitos del Evangelio de Juan, como les decía hoy, es brindar algunos detalles que los sinópticos, es decir, Marcos, Mateo y Lucas, no registran. ¿Sí? Entonces, Juan presupone que los lectores del Evangelio, de este Evangelio, ya habían leído Mateo, Marcos y Lucas. Y este intervalo que hay entre el capítulo 5 y el capítulo 6, si la fiesta, fíjense, vean el capítulo 5, versículo 1, vamos a verlo juntos. Vamos a volver un momento allí. Juan capítulo 5, versículo 1. Fíjense que dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Fíjense que ahí se refiere a una fiesta de los judíos. Si esta fiesta de los judíos a la que se refiere Juan es la fiesta de los tabernáculos, este intervalo que hay entre capítulo 5 y 6 de 6 meses aproximadamente. ¿Sí? Y si es la fiesta de la Pascua, el intervalo es de 1 año. Es decir, que no es un dato tan relevante saber si exactamente fue 6 meses o si exactamente fue 1 año, sino que sabemos que entre el capítulo 5 y el capítulo 6 es un intervalo de tiempo largo. Y durante ese tiempo, durante ese intervalo, Jesús estuvo ministrando en Galilea, estuvo obrando y haciendo sus cosas y ministrando y trabajando, haciendo milagros en Galilea, como ya habíamos leído en el capítulo 5. Y si ustedes van a Mateo capítulo 5, Mateo 8, ¿sí? Y otros pasajes en Marcos 3, Lucas 6, ¿sí? Van a ver que se relata lo que Jesús estuvo haciendo en este tiempo en Galilea. Y nosotros nos podemos preguntar, decir, ¿cómo? Si lo que vemos en Juan, toda esta gran multitud que se juntó, ¿de dónde salió toda esta gran multitud? Precisamente Mateo, Marcos y Lucas relatan el tiempo que el Señor estuvo ministrando y cómo su fama iba creciendo en Galilea en este tiempo. Y eso responde a la pregunta de dónde salió esta multitud. Obviamente había personas que veían las señales que el Señor hacía y comenzaban a seguir. Fíjense que el lugar que menciona Juan en el capítulo 6 dice: al otro lado del mar de Galilea y el de Tiberias. Este es el lugar donde sucede la alimentación de los prometidos y donde el Señor estaba, donde el Señor era la región en la que el Señor estaba ministrando. Y los evangelios sinópticos nos sugieren a nosotros, porque Jesús estaba en una parte ministrando y después dice que se va para el otro lado. Entonces, para la región del mar de Tiberias, que todos, si ustedes miran en el mapa, el mar de Tiberias es lo mismo que el mar de Galilea, se le da otros nombres también en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué Jesús se va de la parte del este hacia la parte oeste de este mar? O sea, se cambia de lugar. ¿Por qué pasa esto? Y los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos sugieren de por qué el Señor se aparta a ese lugar. Marcos capítulo 6
del 7 al 13, nos dice que los 12 y Jesús habían sido enviados a una misión, ¿sí?, a predicar el Evangelio por las aldeas, por la región, y ellos estaban volviendo de esta misión. Ellos habían estado predicando y ellos estaban volviendo, ¿sí? Mateo 14 dice que, también nos dice que se había sabido la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado, había sido muerto. Entonces es muy probable, ¿sí? Fíjense ahí en Mateo 14, 12, dice: oyéndolo Jesús que Herodes había ejecutado a Juan, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Ellos evidentemente, estando el Señor como los discípulos, estaban buscando cierta tranquilidad luego de un periodo de haber estado predicando el Evangelio muy fuertemente y de haber, más allá de esto, también oído de la muerte de Juan. Era un tiempo, ellos estaban buscando un tiempo para meditar, para estar a solas, y de hecho el Señor quería estar a solas con los 12 este tiempo. Pero esta tranquilidad, la que ellos estaban buscando, se ve interrumpida porque una multitud, como nos dice el Evangelio de Juan, lo seguía. Y el texto nos dice en el versículo 2 de por qué esa multitud seguía al Señor. Y fíjense lo que dice el versículo del capítulo 6, dice: lo seguía una gran multitud porque veían las señales que Él hacía en los enfermos. Ellos no seguían a Cristo porque buscaban el perdón de sus pecados, o porque veían a Dios mismo en el Señor Jesucristo. Tampoco seguían al Señor por quien Él era verdaderamente, sino porque habían visto sus milagros. Esa es la razón que nos da el texto de por qué estas personas seguían al Señor, por qué esta multitud de gente seguía a Cristo, porque habían visto sus milagros. Ellos, esta multitud, eran buscadores de milagros y de maravillas. Eran buscadores de milagros y de maravillas. Ellos no veían el motivo principal de los milagros que el Señor Jesús hacía. Estas personas solamente buscaban ver milagros, pero no creían en las palabras del Señor. Buscaban solamente ver milagros. Ellos querían transformaciones físicas, pero no espirituales. Esto lo vamos a ver más adelante cuando el Señor les dice a ellos expresamente: ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Más adelante el Señor les dice y los confronta con esto a ellos. Pero el Señor sube a un monte para estar un tiempo con sus discípulos a una montaña. Cuando el texto dice que sube Jesús a un monte en el versículo 3, refiere a un monte, es una montaña, una pequeña loma, una montaña. Y se sentó allí con sus discípulos. El Señor quería pasar un tiempo a solas con los 12, y elige un monte para hacerlo. Y fíjense que el versículo 5 dice: cuando Jesús alzó los ojos, evidentemente ellos estaban en una posición elevada y seguramente la multitud se acercaba por el valle, y el Señor veía que esta multitud se acercaba a ellos porque estaba en una región más alta. El versículo 4 dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y este no es un dato menor, decir, ¿por qué Juan dice que estaba cerca la Pascua de los judíos? ¿Qué tiene que ver? Bueno, precisamente tiene todo que ver con el texto, porque en la Pascua de los judíos, si ustedes recuerdan, ellos celebraban la salida de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Esta era la celebración de la Pascua. El pueblo de Israel celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto. Y ellos ahora estaban bajo esclavitud también de un pueblo opresor que era el romano. ¿Sí? Israel en esa época estaba bajo la esclavitud del pueblo romano. Si bien los romanos le daban ciertas libertades, ¿sí?, no era como una esclavitud forzosa como tenía en Egipto, tenían ciertas libertades, pero estaban siendo oprimidos, tenían que pagar tributos, estaban bajo el gobierno romano y no bajo su propio gobierno. ¿Qué pasaba cuando se acercaba la fiesta de la Pascua? Era cuando los sentimientos nacionalistas judíos estaban en su mayor auge. Ellos estaban esperando, recuerden que el Mesías al que ellos esperaban era un liberador terrenal,
era un libertador, disculpen, terrenal. Entonces, cuando se llegaba a esta fiesta, ellos tenían sus sentimientos nacionalistas más fuertes que nunca. Entonces, esto explica lo que pasa en el versículo 15, que querían hacer rey al Señor. Claramente, ellos querían hacer rey al Señor para que los libere de la opresión humana. Ya vamos a llegar adelante. Pero esto, analizamos un poquito cómo pensaba toda esta multitud que se agrupó para seguir al Señor. Esto era lo que había en su cabeza. Ellos estaban buscando milagros, ellos tenían en mente estos sentimientos nacionalistas que querían a un libertador del pueblo judío de la opresión romana. Yendo ahora a los versículos del 5 al 9, vamos a ver la poca fe de los discípulos del Señor que también se nos relata en esta porción. Después de que el Señor pasa un tiempo en la montaña con los 12, Jesús ve que viene la multitud y los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Cuando yo digo evangelios sinópticos me refiero a los otros tres, ¿sí? No en cuenta. Los evangelios sinópticos, se dice sinóptico porque son parecidos, tienen relatos muy parecidos, por eso se los llama así, ¿sí? Y los demás evangelios dicen que en Mateo, por ejemplo, 14:14 dice que el Señor sanó a los que de ellos estaban enfermos, de esta multitud. O sea, nos da algunos detalles más. Lucas 9:11 dice que les hablaba también del reino de Dios. Es decir, el Señor no solamente se ocupó de sanar a los enfermos que había en esta multitud, sino que también les enseñaba. Marcos dice en el capítulo 6:34, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor no solamente se ocupó de su estado físico, sino también se ocupó de su estado espiritual. Esto a veces se confunde porque se parece en el mundo en el que vivimos, donde hay tanta necesidad. Al parecer, muchos enseñan que nosotros, los creyentes, debemos tanto ocuparnos solamente de proveerle a las personas que tienen necesidades físicas y nada más que eso. Y a veces la obra del Señor, si bien incluye estas cosas, pero de nada sirve en la evangelización, en el trabajo social, proveer a las personas sus necesidades físicas y no enseñarles acerca del reino de Dios, sino predicarles el Evangelio. Porque si no, nos estaríamos ocupando solamente de los terrenos. La preocupación principal del Señor Jesucristo para esta multitud era que sus almas sean salvadas. El Señor los conocía cada uno de ellos y sabía lo que había en sus corazones. Juan lo relata, que no seguían a Cristo por quien Él era o porque buscaban perdón de sus pecados. Entonces el Señor se ocupa de enseñarles y también de proveer sanidad física a los que estaban enfermos. El Señor, en su misericordia y gracia, podía ver la condición espiritual de las personas y no solamente se ocupó de lo físico y lo material, sino también de sus almas. La misericordia del Señor era tan grande y tan abundante que de todas maneras, aunque muchos de ellos no creían, el Señor satisfizo sus necesidades, aún conociendo la motivación de sus corazones. Cuando ya era tarde, cuando el día se estaba terminando, como dice este mismo relato en Lucas capítulo 9, versículo 12, y anochecía, dice, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Esto nos dice Mateo 14:15. Sin embargo, Jesús tenía en mente una solución bastante diferente a lo que proponían los discípulos. Le dice a Felipe, como nos dice el texto nuestro, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Esta es una pregunta un poco tramposa que el Señor le hace a Felipe en el sentido de que no estaba tanto buscando una respuesta, sino, como dice el texto más adelante, que decía esto para probarlo, porque el Señor no sabía lo que iba a hacer.
El Señor estaba probando la fe de sus discípulos. El texto no nos dice por qué le pregunta a Felipe y no a todos. Simplemente el texto dice que le pregunta esto a Felipe. Puede ser que él haya sido el administrador de los 12 o responsable de organizar las comidas o de encargarse de los detalles logísticos, quién sabe. ¿Sí? Pero la pregunta que el Señor le hace pretendía mostrar que era imposible, según las necesidades humanas o según las herramientas humanas que tenían, darle de comer a tanta gente. Era imposible poder hacer eso. No había ningún lugar cerca donde se pudiera conseguir tanta cantidad de pan. Tampoco necesitaba la idea de Felipe para ayudarle a idear un plan, ¿sí?, para cómo alimentar a estas personas. El Señor sabía que Felipe no conocía ningún lugar para obtener ese pan y que no había ningún plan para conseguir ese pan. Pero como el texto nos dice, y les dije hoy, su propósito era probarle, porque él sabía lo que él iba a hacer. Y el Señor le plantea a Felipe un dilema, de manera de prueba para fortalecer su fe. Este era el propósito por el cual el Señor le indica a Felipe, le hace esta pregunta. Fíjense lo que dice Santiago 1, del 2 al 4, acompáñenme un momento. Así. Santiago 1, 2 al 4. Esto es algo que el Señor hace con nosotros. El Señor nos prueba, el Señor nos prueba nuestra fe. Santiago 1, del 2 al 4 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nuestra fe para crecer necesita ser probada. Nuestra fe para crecer necesita ser probada. Un pasaje parecido, 1 Pedro 1, 6 al 7, dice, se los leo: en lo cual vosotros os alegráis, porque aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si necesitamos crecer en nuestra fe tiene que ser probada. Y Dios usa las circunstancias de la vida, usa preguntas que quizás vemos en las Escrituras para probar nuestra fe, para que nuestra fe crezca. Y la fe de Felipe en este caso, y la del resto de los 12, la verdad deja mucho que desear en este sentido, porque Felipe, fíjense lo que dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios, menciona esta unidad, esta moneda que usaban en la época, y para que ustedes tengan una relación a cuánto valdrían 200 denarios hoy. 200 denarios era lo que se le pagaba, un denario era lo que se le pagaba a una persona por un día completo de trabajo. Era lo que cobraba un obrero por un día completo de trabajo, un denario. Es decir, que 200 denarios sería el equivalente a 200 días de trabajo. Y Felipe dice que ni siquiera 200 denarios le alcanzarían para comprar tanto pan para toda esta gente. Felipe enfatizaba y mostraba la imposibilidad de la situación, es decir, esto es imposible de resolver. No hay forma de conseguir tanta comida para esta gente. Y eso mostraba la insuficiencia de su fe. Y lo notable aquí es que Felipe había visto al Señor hacer muchos milagros, incluido en las bodas de Caná, cuando vio convertir el agua en vino. Y también eran conocidos los relatos del Antiguo Testamento sobre la provisión divina, milagrosa, como por ejemplo la provisión de Dios, del maná en el desierto, etcétera, etcétera. Pero aún así, Felipe, en lugar de fijarse en el Señor, se fijó en su computadora mental, por decirlo así, para hacer un cálculo y ver cuánto necesitaba de dinero para poder comprar pan para toda esta gente.
Un comentarista que se llama Borges dice lo siguiente: aún así, en lugar de fijarse en Jesús, la computadora mental de Felipe comenzó a trabajar como una caja registradora, y todo lo que podía pensar era el total de efectivo que se necesitaría para proveer a cada persona con solo un poco de pan. Al menos Andrés, a diferencia de Felipe, intentó encontrar una solución, aunque tampoco se ve que sea tanto así. Pero fíjense que Andrés le dice en el versículo 8, versículo 9, que encontró un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Sí? Marcos 6:38 dice que el Señor ordenó a sus discípulos ir a buscar a cuánta comida tenía la gente. Así que seguramente en esta búsqueda Andrés encuentra a este muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. En cualquier caso, la fe de Andrés también se terminó cuando consideró que el problema era demasiado grande como para resolverlo. Había solamente 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud, era algo imposible. Entonces fíjense que él agrega, fíjense más, ¿qué es esto para tanto? ¿Qué hacemos con 5 panes y 2 peces? No alcanza, ni por nada alcanzaría para alimentar a todas estas personas. Así que la respuesta de Andrés en ese sentido también fue como la de Felipe y la de los demás. Ninguno pasó la prueba de la fe. Ninguno respondió que el Señor tenía el poder necesario para poder proveer a la gente. Vamos a ver ahora los versículos 10 al 13, como el Señor provee comida abundante para todos. Y fíjense que los discípulos estaban ya paralizados, no sabían qué hacer. Entonces el Señor toma la batuta en esta situación y se hace cargo. Y en lugar de reprenderlos por la débil fe que tenían, los puso a trabajar. El Señor le ordena y le dice que hagan recostar a la gente. Es interesante notar que puede que su fe hubiera fallado en la fe de los discípulos, pero su obediencia no falló. Ellos hicieron lo que el Señor les dijo que hagan. Y a pesar de las dudas que ellos podían tener, siguieron las instrucciones del Señor. Marcos, ahí en el capítulo 6, versículo 40, agrega que los discípulos sentaron a las personas en grupos de 50 y de 100 para poder seguramente distribuir mejor la comida. Pero los 4 evangelios afirman que había 5.000 hombres presentes, sin contar las mujeres y los niños, como dice Mateo 14:21. Y si nosotros que tenemos que hacernos un número razonable en nuestra cabeza, el número total de personas que había en esa multitud era aproximadamente entre 15.000 y 20.000 personas. El texto dice que eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que si tenemos que hacernos un número real en nuestras cabezas, probablemente había entre 15 y 20.000 personas en esa multitud. Imagínense que ustedes están en una situación y tienen que alimentar a 15.000 personas. Tal era el desborde que tenían los discípulos en su cabeza y era imposible de solucionar para ellos. Pero con sencillez y sin hacer ningún tipo de alarde, el Señor toma esos panes y esos peces, y el texto dice que habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos estaban recostados. Fíjense que el texto nos dice que el Señor de un momento hizo así y creó una cantidad gigante de panes y de peces para que se puedan repartir. No, a medida que los iba repartiendo, de alguna manera milagrosa, el pan y los peces se iban creando. El Señor dice, el texto dice que partió los panes, Marcos 6:41 dice, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Entonces la multitud sorprendida, sentada en esa llanura verde, aquella tarde-noche, fue testigo del Dios creador en acción.
el Señor Jesucristo creando de una manera milagrosa. Otra de las señales que demuestra que solamente el único que es Dios puede crear cosas. El Señor creó. El Señor Jesucristo, haciendo y mostrando su atributo de ser creador, creó cosas de la nada. Mateo, Marcos y Lucas registran que el Señor repartió la comida de la multitud a través de los discípulos. El Señor les dio la comida a los discípulos y que ellos la repartan. Y decimos, ¿por qué el Señor simplemente no le hizo aparecer a cada uno un poco de pan y peces? Bueno, el Señor no necesitaba usar a los discípulos para repartir, pero Dios en su gracia suele obrar por medio de humanos débiles, infalibles. El Señor usó a Moisés para liberar a su pueblo, usó a Gedeón, el hijo de una familia menos que importante, usó a Manasés ahí en Jueces 6:15 para liberar a Israel de los madianitas, usó a David, que era el más insignificante de sus hermanos, un pastorcito desconocido, y lo usó para matar a Goliat y para reinar sobre Israel. Pablo también les recuerda a los corintios, que eran orgullosos y arrogantes. Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. El Señor no hace las cosas a medias. Y en lugar del poco de las dudas de Felipe y de lo poco que habló acerca de Felipe con sus dudas, todos comieron hasta que se hubiesen saciado de ese tema. Todos comieron hasta que se hubiesen saciado. Y después que Jesús le ordena a sus discípulos, le dice, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Además de que comieron hasta que se hubieran saciado. Imagínense, ¿vieron cuando ustedes comen una comida que es muy rica y tienen la panza grande así, ya no doy más? Bueno, así comieron todos. Estaban saciados, comieron hasta saciarse. Nadie se quedó con hambre en la multitud. Y aún así, recogieron 12 cestas llenas de pedazos. Esto es algo maravilloso e impresionante. Y a veces pensamos, ¿será que desperdiciar es pecado? Bueno, el Señor les ordenó a que junten los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Evidentemente, desperdiciar la comida es pecado. Tenemos que tener en cuenta simplemente una nota al margen. Pero desperdiciar los recursos que tenemos, desperdiciar las sobras muchas veces de comida, es pecado y está mal. Ellos recogieron la comida que quedó y llenaron 12 cestas. Dice, es muy probable que estas 12 cestas hagan referencia a que cada discípulo tenía una cesta, que obviamente recogieron 12 cestas de sobras. Pero lo que quedó, fíjense que aún lo que quedó, lo que sobró, excedió a lo que había inicialmente. Había 5 panes y 2 peces. Y lo que sobró excedía ampliamente a lo que había inicialmente. Esto es una muestra de la sorprendente gracia abundante del Señor. Después de este hecho milagroso, después de esto que el Señor hace, fíjense que los versículos 14 y 15 nos dicen que aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que había de venir y arrebatarlo para hacerlo rey, volvió a retirarse solo al monte. Ellos estaban impresionados por la señal que Jesús había hecho y dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y ellos están haciendo referencia a la profecía mesiánica de Moisés en Deuteronomio 18, del 15 al 19. Vamos a ver ese texto por un momento. Deuteronomio capítulo 18,
desde el 15 al 19. Que pueden buscar en sus Biblias. Deuteronomio 18, del 15 al 19. ¿Tienen todos? 18 del 15 al 19. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Fíjense, la palabra es clara. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ellos estaban recordando esta profecía que Moisés dio en Deuteronomio. Ellos recordaban el maná también que el Señor le proveyó para Israel en el desierto, y sabían y entendían que alimentar a toda esta multitud de personas era un gran milagro, era un milagro sobrenatural, y probaba que Jesús era el Mesías. El pueblo se dio cuenta correctamente de ellos. Pero el problema fue que sacaron conclusiones incorrectas de esa profecía. Recuerdo lo que les dije hoy al principio: estaba cerca la fiesta de la Pascua. Los sentimientos nacionalistas de los judíos estaban en su auge, por decirlo así. Ellos estaban esperando a otro tipo de Mesías. Se dieron cuenta que este era, pero en su mente estaba otro tipo de Mesías. La declaración del pueblo, hecha a continuación de que Jesús sanara a los enfermos y llenara sus panzas, por decirlo así, reveló que ellos buscaban un Mesías, pero un Mesías terrenal. Ellos querían a alguien que les satisfaga sus necesidades físicas, que les satisfaga las necesidades físicas de comida, de salud, las cuales eran en la lista la parte superior. Queremos necesidades físicas y de salud primero. Y también queremos ser librados del yugo de la opresión romana. Y ese era el objetivo principal por el cual la multitud quería ser reyes. Ellos sacaron conclusiones equivocadas. Imagínense, teniendo a Jesús por proveedor, nunca le faltaría comida y tendrían la posibilidad de ser sanados de toda enfermedad en cualquier momento. Entonces, envalentonados con esta idea, podían ir a Jerusalén, derrotar a los romanos, establecer el mejor sistema de bienestar social con Jesús a la cabeza. Eso era lo que ellos querían. Sin embargo, Jesús se negó a que lo hicieran rey por la fuerza en estos términos egoístas y carentes de arrepentimiento como ellos tenían. Por consiguiente, Mateo, si nosotros seguimos el relato en los demás evangelios, Mateo 14, 22 y Marcos 6:45, nos dicen que el Señor nos envía a los discípulos en una barca, que es el texto que viene a continuación, que Juan relata también cuando estaban en la barca. Pero en Mateo 14, 22 y Marcos 6:45 dice que el Señor envía a los discípulos a que vayan a la barca, dispersa a la multitud, ¿sí? Como dice Mateo 14, 23 y Marcos 6:45, y Juan nos dice que el Señor se retiró solo al monte. El Señor sabía que es lo que había en los corazones de estas personas, y Él no estaba dispuesto a ser hecho rey en estos términos. El Señor se retira al monte solo. Y para ir terminando, hermanos, y en el sentido de lo último que venimos diciendo, Jesús
no está de acuerdo con el hecho de consentir caprichos y fantasías en las personas. El Señor no vino a los hombres en estos términos en los que ellos querían ser los reyes. Las personas no pueden manipular a Jesús para sus fines egoístas, como cada uno quiere. Algunos evangelistas, entre comillas, modernos o predicadores modernos, en su intento de ser quizá más amistosos, presentan a Jesús ante los incrédulos como una solución a las necesidades básicas de salud, riqueza o autoestima. Lo vemos todos los días, lo vemos en la televisión. Si ustedes se quedan a veces un poquito tarde y miran, creo que a partir de las 11:30 de la noche, en el canal local, suelen pasar unos spots de distintos predicadores de la región. ¿Sí? Yo a veces me quedo a escuchar para ver simplemente lo que van a decir, teniendo la esperanza de que prediquen el Evangelio, pero nunca eso pasa. Pero siempre van a escuchar que el mensaje es el mismo. Jesús es un proveedor de salud, venir y recibir tu milagro. Jesús es un proveedor de riqueza, si vos das, Dios te va a dar más en abundancia. Hablando específicamente de plata y de dinero. Si tenés tu autoestima, es por el piso, vení en Jesús. Tu autoestima va a ser levantada. Es de lo que el Señor huyó, hermanos. El Señor se apartó al monte cuando los hombres quisieron hacer esto con él. Todavía sigue pasando lo mismo. Todavía sigue pasando lo mismo. Estos evangelistas, entre comillas, de televisión y de muchas iglesias que conocemos, quieren presentar a Jesús como si Él necesitara que lo vendamos mejor, por decirlo así. ¿Sabe que la gente nos está convirtiendo porque quizás nosotros no estamos vendiendo a Cristo como tenemos que venderlo? Tenemos que hacerle más marketing, tenemos que hacerle más publicidad, tenemos que decir que Él va a suplir las necesidades de la gente. Se presenta a Cristo como ofreciendo la solución a todo lo que los incrédulos necesitan. Pero mis hermanos, esto no es otra cosa que el mensaje del Evangelio al revés. Es el mensaje del Evangelio al revés. Las personas no llegan a Cristo en estos términos para que restaure sus relaciones rotas o para tener éxito en la vida o para ayudarnos a sentirse bien con ellos mismos. Los hombres deben ir a Cristo en los términos de Cristo. Los hombres deben ir a Cristo en los términos de Cristo, no en nuestros términos, no en sus propios términos, sino en los términos en los que el Señor llama. Deben ir reconociendo sus pecados, reconociendo que están en falta con el Creador, reconociendo que están en pecado frente a un Dios santo y justo, y que recibirán su castigo si no se arrepienten y no ponen su fe en quien Él envió. Así es como las personas deben ser. No buscando bienestar personal, no buscando riqueza, no buscando salud. Pero esta moneda también tiene otra cara. La Escritura nos dice claramente, hermanos, que el Señor Jesucristo ama a sus hijos con misericordia y les concede un regalo rico en gozo, les concede paz, les concede consuelo y todas las demás cosas. La Escritura nos dice claramente que esto es así. Pero al mismo tiempo, así como el Señor habla de las bendiciones que el Señor tiene para sus hijos, llama a los incrédulos a que lloren por su pecado. Quiero que vaya conmigo allá a Mateo, capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que están tristes, porque ellos serán consolados. O bienaventurados los que lloran, dice otra versión. Ya hemos estudiado cuando tenemos el Sermón del Monte que está hablando de los que lloran por su pecado.
El Señor llama a los pecadores a que lloren por su pecado, a que entiendan que han deshonrado a Dios, Creador, al Señor de todas las cosas. También llama a que se arrepientan y que reconozcan a Cristo como el Señor soberano, a quien se le debe una obediencia completa en sus términos. El Señor llama a pecadores, pero los llama en sus términos, no en los términos humanos. También hoy el Señor, así como en ese momento se retiró al monte solo a orar, el Señor se sigue retirando y se sigue alejando de aquellos que lo buscan de esta manera como lo buscaban. Nada tiene que ver con Cristo. Miren, hermanos, a veces yo cuando escucho y cuando veo tantas multitudes en estas iglesias multitudinarias, porque más o menos esta es la cantidad de gente que vemos en estas mega iglesias multitudinarias en las que se ofrecen milagros, sanidad, etc. Y a veces uno escucha a los predicadores allí y parecen tener un tinte evangélico, es decir, algunas cosas que dicen son verdad. Pero cuando uno analiza su mensaje profundamente, van a ver que no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio. Por más que digan muchas verdades bíblicas, por más que llamen a las personas con cierto temor de Dios, pero el mensaje final no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio. Lo que hacen estos predicadores es llamar al Señor, llamar a las personas con fines egoístas, tal como lo hizo la multitud que lo buscó para hacerlo rey en esos momentos. Es una realidad que nos afecta, es una realidad la que vemos, y muchas veces, hermanos, es una realidad por la que podemos ser engañados. Yo a veces veo a personas que recién están conociendo la palabra, que recién están viendo en la palabra del Señor el Evangelio, que recién están, parece, entendiendo ciertas cosas, pero todavía no pueden despegarse de esas cosas. Todavía no pueden despegarse de esa falsa doctrina, de esa falsa enseñanza, porque es tan sutil y es tan peligrosa. Satanás es astuto. Satanás no va a engañar a las personas de una manera en la que no sea sutil, en la que no sea, a veces parece, que pueda parecer verdadero. Satanás se disfraza como ángel de luz, hermano. Cuando a veces se lo pinta a Satanás como feo, como un cuerno y con cosas raras que parece que uno lo va a ver a Satanás y va a salir corriendo. No, hermano. La Biblia nos da otro panorama. Él se disfraza como ángel de luz. Satanás va a aparecer como algo bueno, como algo que parece lindo, que parece agradable. Y precisamente estas, ya no sé ni si llamarlas iglesias, porque no son iglesias en realidad, estos lugares en los que se predica este evangelio de prosperidad, este evangelio, entre comillas, de satisfacer las necesidades de las personas, tiene esta apariencia. Puede parecer bueno, la gente se puede sentir a gusto. Y es tan triste ver como Cristo no tiene nada que ver con esas cosas. Aunque se lo mencione, ustedes hoy tenían un pañuelo de la Iglesia Universal. ¿Cuál es el cartel que ustedes ven siempre en toda la Iglesia Universal? Grande, que se dice. Jesucristo que es el Señor. Nosotros vemos ese cartel y decimos amén. Jesucristo es el Señor, es una verdad. Pero lo que se hace adentro no es nada, no tiene nada, ¿verdad? En el capítulo 6, más adelante, el Señor va a mostrar cuáles son las verdaderas exigencias del Evangelio. Y el Señor va a confrontar a estas personas, a esta multitud, con las verdaderas exigencias del Evangelio. Y
Mis hermanos, nuestro Señor no vino a este mundo para ser reconocido como alguien que Él no es. El Señor no vino a este mundo para ser reconocido como alguien que Él no es. Y lo mismo pasa con su obra. La obra del Señor Jesucristo en esta tierra el Señor no la hizo para que sea reconocida de otra manera a la que realmente significa. El Señor no vino para resolver conflictos entre los hombres, sino para resolver el principal conflicto que el hombre tiene con Dios, su propio pecado. El Señor vino a resolver el principal conflicto que tenemos con Dios, nuestro pecado. Nunca tenemos que olvidarnos de eso. La primera necesidad de todo hombre, de todo ser humano en esta tierra es reconciliarse con Dios. La primera necesidad de todo ser humano en esta tierra es reconciliarse con Dios, y eso puede hacerlo solamente arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en el Señor. Vamos a ver. Habla, oh Dios, y yo escucharé.